la charla de hoy va enfocada a tecnología soportada por inteligencia artificial para poder procesar documentos y extraer la información que está contenida en ellos para explotarla en procesos de negocio. Es decir, evitarnos o reducir la necesidad de toda esa labor manual que hacemos, yo creo que todos los que estamos aquí presentes, en mayor o menor medida, todos los días, de estar revisando documentos, subrayando cosas, copiando y alimentando sistemas para poder desarrollar diferentes cosas en nuestro negocio. Hoy vamos a platicar de este tema en 5 puntos clave. Primero voy a empezar dándoles una visión general de qué es el Document Intelligence y después por qué se está usando, por qué lo usamos y por qué se está usando el Document Intelligence, por qué está cobrando tanta relevancia hoy en día. Después voy a entrar ya más en detalle en cómo funciona esta tecnología, quiénes la están usando, en qué ámbito de negocio es donde más se está aplicando hoy en día. Y finalmente voy a cerrar la presentación hablándoles de cuándo conviene más utilizar esta tecnología. Terminando esta charla, como les platicaba Úrsula, vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas y me dará mucho gusto poder atender las dudas que haya en particular. Antes de empezar a platicarles qué es Document Intelligence con un poquito más de detalle, me gustaría presentarme un poco más y sobre todo contarles brevemente qué es lo que me trae aquí, la historia que me lleva a enfocarme en Document Intelligence y a desarrollar un gusto y una pasión por este tema. Hace un poco me preguntaba Úrsula, bueno, ¿cuánto tiempo llevas en esto, no? Como para desarrollar un poquito mi perfil como expositor. Y le decía, desde 2011, ¿no? Y ya que me dice, bueno, pues son como 10 años. Y cuando me puse a pensar, dije, qué bárbaro, sí, ya son como 10 años en este tema. Y la verdad es que las cosas se fueron dando y bueno, pues fui desarrollándome en esto y me gustó tanto que sí, llevamos ya 10 años prestando atención a estas tecnologías. Y han sido 10 años en que la tecnología ha evolucionado de una manera increíble. Lo que van a ver ahorita es algo padrísimo, ya súper automatizado, lleno de las palabras que andan de moda de inteligencia artificial, ¿no? Pero cuando hace 10 años yo trabajaba con esto, pues había mucho document y muy poco intelligence, ¿no? O sea, todo era, sí, desde luego automatizábamos cosas, pero todo era pues con código a mano, ¿no? No eran los algoritmos que existen hoy en día. ¿Y qué me llevó a esto? Yo antes de empezar a dedicarme a temas de gestión documental y analítica de documentos y demás, tuve un proyecto muy grande en que espero haya algunos de mis colegas de aquel entonces conectados a esta sesión y entonces identificarán a qué me refiero. Un proyecto muy grande en el que tuvimos que trabajar con cientos de miles de facturas y documentación contable financiera sobre activo fijo. Y en ese entonces fue mi primer acercamiento con el mundo de la gestión documental, ¿no? Se hizo un trabajo grandísimo de digitalización de documentos, ya se imaginarán cajas y cajas y cajas de papel que hoy en día todavía existen por todos lados, pero han ido disminuyendo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en México ya tenemos, y en otros países, pero en México en particular, ya tenemos la facturación digital. En todo el mundo ya se está dando la firma electrónica de documentos. O sea, el famoso paperless, que en aquel entonces era así como un sueño quizá,
ahorita ya es ubicuo, ya está por todos lados y el COVID lo detonó, ¿no? Entonces, todo esto ha ido cambiando muchísimo. En aquel entonces, el OCR, que ahora platicaremos de eso, pero el reconocimiento de texto en los documentos, pues era pues, muy pobre, digamos, nada que ver con lo que es hoy. Y bueno, había muchas cosas que se tenían que hacer a mano, ¿no? Después de esos proyectos ya me dediqué, tuve la oportunidad de dedicarme directamente a temas de Document Intelligence. Participé en el desarrollo de un software, de una base de datos de documento para gestión documental, y etcétera, etcétera. Y entonces me tocó ir viendo cómo evolucionaba todo esto. Y por ahí de 2018, y espero que también haya colegas por aquí conectados de cuando incursioné en el mundo de la inteligencia artificial, me empecé a dar cuenta de cómo estaba madurando las tecnologías de inteligencia artificial en torno a análisis de texto, reconocimiento, procesamiento del lenguaje natural, el mismo OCR, etcétera, que ahorita lo vamos a platicar. Y bueno, eso despertó en mí todavía muchísimo mayor interés, porque lo que antes soñábamos que podríamos hacer, pues ahora se empieza a ver mucho más real, ¿no? Y hoy en día tengo la oportunidad de trabajar para Praxis, que es una consultoría de TI muy grande, con presencia internacional en muchos países, y con clientes muy grandes también. Y entonces empezamos a ver cómo estos grandes clientes están empujando hacia allá, cómo están adoptando estas tecnologías, pero no solo como experimentos, como sucedía hace algunos años, sino ya dentro de procesos clave de su negocio, procesos que soportan la operación comercial, procesos de... Tuve la oportunidad también hace unos años de estar en un proyecto de inteligencia financiera, y ahora me toca ver cómo los bancos, pues en este caso, empiezan a adoptar estas tecnologías de inteligencia artificial durísimo en sus procesos de cumplimiento de inteligencia. En fin, entonces, bueno, quería compartirles un poco esto, es mi experiencia personal y es lo que me lleva a estar enfrente de ustedes el día de hoy. Espero les agrade esta plática. Todas las dudas que tengan, por favor, háganlas saber en el chat y trataremos de responderlas al final de la presentación. Bien, ¿qué es Document Intelligence? Bueno, voy a tratar de ser muy visual y muy concreto. Básicamente, es tecnología, son algoritmos soportados por inteligencia artificial que pueden recibir documentos, procesarlos, analizar su contenido, analizar el texto que tienen y devolvernos información ya masticadita para alimentar nuestros procesos de negocio. O sea, lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, entra un documento escaneado o digital, como sea, un contrato, una acta constitutiva que vemos aquí en pantalla, por ejemplo. Empieza el motor de inteligencia artificial a estudiar todo el texto, empieza a identificar de qué trata el documento, nombres de personas, lugares, fechas, etcétera. Empieza a detectar partes de la información y después con otros algoritmos de minería de datos construimos digamos, un extracto de esta información que ya un negocio puede integrar a sus sistemas empresariales, a su ERP, o puede depositar en una base de datos, en un repositorio de datos para hacer analítica, puede meterlo en procesos procesos de alta de clientes, etcétera. Ya lo vamos a ir viendo más adelante, pero básicamente es convertir una información en un documento, algo no estructurado, en algo totalmente estructurado en campos y valores para su aprovechamiento. Bien, hay 4 cosas clave que el Document Intelligence nos ayuda a hacer. Primero, la clasificación de documentos. Esta parte a mí no termina de maravillarme. Yo cuando he trabajado en el pasado con clientes que de repente por vez primera nos acercamos y tienen un montón de documentación, vamos a pensar
ahorita no hay papel, sino ya digitalizada o que nació digital, ¿no? Documentos electrónicos, pero tienen un relajo. O sea, tienen carpetas y carpetas y más carpetas o sistemas de gestión empresarial de contenidos, sistemas de gestión documental, pero un relajo en el nombrado de documentos. A veces unas cosas se llaman, no sé, poder notarial y a veces se llaman poderes y a veces se llaman no, nada más documento y una clave. Y tienes un relajo de cosas en carpetas y carpetas. Y lo que nos permite hacer la inteligencia artificial es ahorrarnos la tarea que nadie quiere hacer a mano, y es abrir los documentos, estudiar su contenido y decir, ah, perfecto, esto es un acta de nacimiento, esto es una identificación oficial, esto es un comprobante de domicilio, y todo esto pertenece a Juan Pérez, tu cliente número 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces, cuando volteas a ver tus archivos, tienes una organización hermosa de documentos, ¿no? Entonces, como debería de ser, ¿no? Cuando buscas algo, pues lo encuentras, y cuando ves que tienes un archivo que se llama, no sé, convenio de confidencialidad, lo abres y si es el convenio de confidencialidad, ya no te pasa, como seguramente a muchos de los que están aquí conectados, que abres un archivo y dices, oh, está mal nombrado y yo pensé que tenía aquí el convenio y no lo tenemos, híjole, ¿qué hacemos, no? Lo necesito, tengo una auditoría. Entonces, eso es una de las cosas súper valiosa. Lo siguiente que es, ahora sí que el core del Document Intelligence es la extracción de información. Entonces, como les decía, no solamente es un tema de reconocimiento de caracteres. Mucha gente a lo mejor aquí presente está familiarizada con el concepto de OCR o de Optical Character Recognition, que básicamente es tomar un documento escaneado, una imagen, procesarlo y convertir esa foto, ese PDF escaneado, en texto para que ya pueda ser buscable o ya pueda ser copy-paste y demás, ¿no? Mucha de la gente aquí conectada seguramente estará familiarizada con eso. Pero las cosas no se quedan ahí. O sea, la idea es que no tengas un montón de documentos por ahí almacenados y pues nada de información a la mano, ¿me explico? Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial? Tú desarrollas modelos para decir, mira, yo te voy a pasar expedientes de recursos humanos y necesito que me saques del CV, pues, dónde estudió esta persona, qué estudios tiene, cuál es su nombre, fecha de nacimiento, etcétera. Necesito que me lo compares también con su identificación oficial. En fin, sácame datos útiles para mis procesos de negocio, ¿no? Entonces, eso es la extracción con Document Intelligence. Validación, esta parte es fundamental. Tú puedes tener, vamos a pensar, un banco grande que tenga 50,000, 100,000 clientes, 500,000 clientes. Pues va a tener 50,000, 100,000, 500,000 expedientes, uno para cada cliente, por poner un ejemplo. Y de repente tú puedes preguntarte, oye, ¿estará completo el expediente? Y pues no o nuestros expedientes estarán completos, no te vas a poner a abrir cada expediente, de repente en algún sistema puedes tener una información, en otros otra. ¿Qué hace el Document Intelligence? Hay una función que se llama Document Checklist, que básicamente te analiza para cada expediente. Tú le dices qué documentos son los que debería de tener para el caso del cliente empresarial, para el caso del cliente individual, el cliente premium, el cliente gold, etc. Estos son los documentos que debería tener cada cliente. Revisas los expedientes y te dice, este está incompleto, le faltan 3 cosas, este sí está completo. El 80% de tus expedientes están completos, el 20% no están completos, pero no es terrible, les faltan cosas no tan críticas, pero a un 5% les falta el contrato, ¿no? O sea, por poner un ejemplo. Entonces, eso es maravilloso para cualquier organización que maneja grandes volúmenes de información, ya sean expedientes de sus proveedores. Hay empresas grandísimas que tienen cientos, miles de proveedores, clientes, empleados,
documentación jurídica, documentación financiera, contable, etcétera, ¿no? Órdenes de compra, ahorita lo vamos a ir viendo. Y finalmente, el análisis, tener una visibilidad total. No sé si todos hayan visto ya temas de Business Intelligence, hayan visto ya dashboards, tableros analíticos que te van mostrando gráficas, ¿no? De cómo se comporta una determinada información. Entonces tú podrías ver, bueno, tenemos 159,000 expedientes, no sé, el 30% corresponden a Ciudad de México, otro porcentaje a Monterrey, cómo se va dividiendo, cuáles de esos están completos, incompletos, cuáles de esos son expedientes activos, cuáles son de clientes que ya no son clientes, ya en el pasado, en fin. Pero hay otros temas de analítica mucho más profunda que se puede realizar sobre los datos que extrae el Document Intelligence, que les voy a ir platicando más adelante un poco más visual para que me vayan siguiendo la conversación. Pero lo que voy es, hay un potencial tremendo analítico en toda la información que está almacenada en documentos. Bien, a grosso modo, no voy a tomarme mucho tiempo aquí, pero a grosso modo, ¿cómo se ve un flujo de Document Intelligence? Bien, Document Intelligence son, después de todo, motores. Es un motor o son algoritmos que reciben información y entregan información, ¿va? Entonces reciben documentos y entregan datos ya masticaditos para que los utilices. ¿Y cómo reciben documentos? Bueno, puedes tener un aplicativo donde tú hagas drag and drop o abras un documento y lo proceses, pero vaya, esa no es la esencia del Document Intelligence. La esencia del Document Intelligence es procesar volúmenes grandes de información o en tiempos súper rápidos. Entonces, la idea del Document Intelligence no es una herramienta que te ayude a revisar 3 expedientes. Es que te ayude a revisar 3,000 expedientes o 300,000 expedientes, ¿no? Entonces, empezamos a ver implementaciones como la que ven aquí en pantalla. O sea, ya son integraciones de sistemas. ¿Qué pasa? Tú tienes un CRM, un ERP, tienes sistemas empresariales con los que realizas operaciones de negocio. Entonces, en esos sistemas puedes tener aplicaciones móviles, una serie de cosas. Entonces, vamos a pensar en una aplicación móvil que tienes abierta hacia tus clientes. Y esta aplicación móvil le permite a tus clientes darse de alta, registrarse para comprar uno de tus productos, para darse de alta como cliente, etc. Vamos a pensar que es para darse de alta como cliente y vamos a pensar en una institución financiera. Entonces, le va a pedir cierta información, no sé, un comprobante de domicilio, una identificación, si se trata de una cédula fiscal, si se trata de una empresa, pues un acta constitutiva, poderes de quien está queriendo abrir la cuenta, etc. Entonces, hay un sistema que recibe el documento. O en tu organización tienes una serie de procesos internos, se digitalizan documentos, se cargan en un sistema, etc. Bueno, el Document Intelligence funciona con conectores. Entonces, tú te conectas a un repositorio donde están los cientos de miles de documentos de tu organización. Vamos a pensar un servidor de documentos, un servidor de storage, un storage en la nube, una base de datos llena de documentos, etc. O a través de un aplicativo como esta que yo les comentaba, los clientes toman fotos de sus documentos, se envía al motor de Document Intelligence y entonces pasa toda la magia que pasa en el centro de esta pantalla que están viendo, ¿no? Lo que ya platicamos, se analiza el documento, se clasifica, se extrae información, se valida cierta información y ya que pasó toda la magia, el motor de Document Intelligence devuelve los datos para su explotación. Y su explotación, hay 3 grandes, digamos, servicios que pueden consumir esta información. Servicios de gestión de contenido o de gestión documental. No sé, tú tienes ya un Documentum, un OpenText, SharePoint, etcétera. Algunos de ustedes estarán familiarizados, otros no, pero son sistemas empresariales muy profesionales de gestión documental, donde las empresas
administran miles y miles de documentos. Bueno, puedes tomar el documento de ahí, extraer la información y enriquecer entonces técnicamente lo que le llaman metadatos, pero enriquecer la información que te permite organizar mejor tus documentos, encontrarlos más fácil, explotar esa información en tus procesos, ¿no? Puedes hacer análisis de esta información, análisis exploratorio para descubrir qué tienes en tu archivo, en tu plataforma documental, en fin. Otra es alimentar workflows, ¿no? Entonces, como les decía, es un cliente que se está dando de alta. Esto entra a todo un flujo de trabajo, desde que recibe, no sé, el área, si estamos hablando de un banco, pues va a haber un área que revisa los documentos de un cliente, revisa lo que le está dando el Document Intelligence y aprueba, sí, ok, sí le puedo abrir una cuenta bancaria a este cliente, ¿no? Por poner un ejemplo. Si estamos hablando de un proceso de cuentas por pagar, pues se reciben todas las facturas de los proveedores, se reciben comprobantes de entrega de mercancías, una serie de documentos que integran el expediente. Document Intelligence saca los datos necesarios y una persona dice, ok, todo está bien, sí puede pasar a tesorería, ¿no? Y si no, puedes aprovechar esta información para temas de análisis, integrarlos a tus plataformas de Document Intelligence o a tus Data Warehouse, lago de datos, para aplicar analítica avanzada, ¿no? Algoritmos de analítica o data science sobre esta información. A grosso modo esto es, o sea, el Document Intelligence sí tenemos la aplicación en donde subes un documentito y se ve precioso cómo saca la información, pero vuelvo, la idea de esto es trabajar con cantidades grandes de información, porque hay 2 o 3 documentos, pues no tiene sentido automatizarlo, ¿no? Los podemos hacer en 5 minutos una persona. Bien, ahora, ¿por qué estamos usando y por qué se está usando tanto Document Intelligence? Bien, para darles un poco de contexto primero, ya se imaginarán, algún día en una presentación de Google veía esta frase y me encantó. Dice, casi todos los procesos de negocio o inician o incluyen o terminan con un documento. O sea, ustedes piensen en lo que sea. Cuando vas al hospital o cuando vas a una consulta médica, ahí está la receta. Cuando vas a hacerte unos estudios clínicos, cantidad de documentos. Cuando contratas un producto financiero, cuando compras un auto, lo que sea. Es más, a veces en algunas empresas que tienen ciertos sistemas de gestión de la calidad y que entonces tiene que haber formatos para todo, bueno, hasta el proceso más sencillo lleva documentos, ¿no? Y por documentos me puedo referir a un email con un formato, o puede ser de plano, desde eso que es muy electrónico, hasta de plano que tienes que llenar un formato, imprimirlo, firmarlo, entregarlo en original, lo que sea, ¿no? Firmar un contrato o firmarlo en digital, lo que sea. Entonces, bueno, los documentos son parte esencial de la operación de los negocios. Y esto, a lo largo del tiempo, hace que, como vemos en el cuadro de la derecha, por ahí de un 80%, si no es que más, de la información en las empresas es no estructurada. Ahorita vamos a platicar sobre lo estructurado y lo no estructurado. Pero básicamente lo estructurado es lo que te devuelve el Document Intelligence, o sea, datos bien marcaditos, nombre, 2 puntos, Juan, fecha de nacimiento, tal. Y lo no estructurado es texto libre, todo lo que hay en los documentos que si tú quisieras, no sé, pasarlo a Excel o pasarlo a una base de datos o lo que sea, pues no es como copy-paste. O sea, hay que hacer hay que ir seleccionando el nombre y pasarlo a un campo. Eso es el tema, ¿no? En las organizaciones tenemos miles y miles de cosas guardadas, no estructuradas, y pasamos al reto. Siendo este el contexto, bueno,
pues esto nos lleva a hacer muchas veces el trabajo manual, a que entonces en el área de contabilidad, en el área de legal, en el área de todas, siempre va a haber alguien que recibe un documento y entonces se ponga a capturar cosas, o si ya lo recibe en su pantalla, que muy bien por las empresas paperless, de todos modos tiene que estar haciendo copy-paste de uno por uno, y al final del mes procesó 500 o 1000 documentos y fue un trabajo muy pesado. Entonces, no solo es un trabajo pesado, es un trabajo que pues, es costoso. O sea, tener a una persona que pueda hacer cosas mucho más valiosas que estar haciendo copy-paste, todo el día, es caro, es costoso. Después, al ser un trabajo así tan repetitivo, pues hay un alto porcentaje o riesgo de cometer errores. Y se los digo por experiencia porque les digo que cuando yo empecé en esto del Document Intelligence, hacíamos muchas cosas a mano y había muchos errores. Entonces, pues así es esto cuando te pones a copiar información, ¿no? Aunque no tengas que transcribir, cuando haces copy-paste, cometes errores. Y por otro lado, pues los tiempos, o sea, no todo es lo que te está costando tus recursos y el grado de error que te implica reprocesos. Todo esto es tardado y tú lo que quieres es ser ágil y lo que quieres es darle a tus clientes una experiencia rápida, satisfactoria, ser mejor que tu competencia y pues no te puedes tardar una semana, 2 semanas, como muchas instituciones se tardan en liberarles un trámite. Entonces, si solo fuera un cliente, a lo mejor lo harías rápido, pero las instituciones reciben miles y miles de trámites y pues entonces se vuelve una cola de trabajo así gigante. Y el reto de trabajar con este tipo de datos, pues mira, lo que vemos aquí en estas bolitas es, tienes información heterogénea, es decir, si todos tus documentos que recibes, todos tus comprobantes de domicilio fueran igualitos, sería muy fácil hacer reglitas con scripts, o sea, algún programador quisiera reglitas, y siempre dice, mira, después de calle 2 puntos, pues viene el nombre de la calle y termina con punto y coma o con enter. Y así, bueno, así, digo, no tan sencillito, así con ciertas lógicas. Así lo hacíamos antes. Pero cuando empieza a cobrar fuerza la inteligencia artificial, pues ahora ya se aplica el aprendizaje de máquina y otro tipo de técnicas que ya te empiezas a despreocupar por la variación entre un formato y otro de documento, porque pues los algoritmos son capaces de detectar o de interpretar cierta información. No importa si está arriba y a la derecha o a veces abajo y a la izquierda, y en fin, ya lo iremos viendo. Y luego también hay un gran reto en cómo viene la información. A veces viene en papel que hay que digitalizar, a veces ya está digital, a veces te llega en un email. Hay una multitud de fuentes. Entonces, ahora hay unas capacidades de document pipelines, de integración de todos esos datos y procesarlos de una misma manera, que tenemos capacidad ya de recibir, pues si es en foto, y si te lo mandan por mail y como archivo adjunto, está bien, todo lo tomamos, lo procesamos igual y te devolvemos los datos, ¿no? Bien, 3 grandes beneficios del Document Intelligence. Primero, eficiencia. Como les decía, reduces tiempo, ahorras dinero y reduces el riesgo de que se vayan errores, ¿no? Hay ciertos procesos en que no te puedes dar el lujo de cometer errores, ¿no? Cuando le estás entregando un crédito a alguien, pues no quieres haber capturado mal su información, ¿no? Cuando estás firmando un contrato con alguien, etc. Entonces, eficiencia. Segundo, mejorar la experiencia, la satisfacción del cliente. ¿Por qué? Porque le estás dando resultados mucho más rápido, porque le estás ahorrando esfuerzo. O sea, cuando un cliente, oye, vivimos en la era digital, ahora ya te conectas a un website y tú mismo te das de alta, tú mismo tramitas tu alta, ya no tienes que ir a una sucursal, a ver a una persona físicamente, bajas una app y ahí haces todo, ¿no?
pero nadie nos gusta estar capturando información. Entonces, en la medida en que Document Intelligence te permite, a ver, pues tómale foto a tus documentos, ¿no? A tu identificación, a tu comprobante de domicilio, al acta constitutiva de tu empresa, etcétera, y ya te va sacando la información y tú ya no la tienes que capturar a mano, pues eso es maravilloso para el cliente, entonces lo haces más feliz. Cuando pensamos hacia afuera en los clientes, pero también el cliente interno, el empleado, pues es su chamba, pero pues mejor si no tiene que hacer esa chamba rutinaria y pesada, ¿no? Y finalmente, insights, finalmente, inteligencia. Es, como les decía, el contenido que guardamos en documentos es una joya para el análisis. O sea, hay tanto que las organizaciones empiezan a ver cuando empiezas a analizar la información que está en sus expedientes, tienes ya ahora sí visibilidad sobre todo eso que tienes en tu archivo, control, está completo, está incompleto, es una joya. Entonces me centraría en eso, eficiencia, satisfacción del cliente y analítica o inteligencia, insights. Un poquito más de cómo funciona, hasta ahorita ha sido muy platicadito, un poquito más de cómo funciona. Bien, inteligencia artificial cubre muchísimas cosas, ya ustedes han visto que se usa hoy pues, para todo, en todo vemos que tiene inteligencia artificial y se usa para convertir lo que estás hablando, convertirlo a texto y ponerle subtítulos a los videos, se usa para reconocer las caras de las personas en las cámaras de vigilancia en la calle y se usa para mil cosas. Bueno, en el contexto de Document Intelligence usamos varias cosas, pero yo me quiero centrar en estas 5, que tienen que ver con dos ramas de la inteligencia artificial. Primero, Computer Vision, y segundo, Natural Language Processing. Computer Vision nos permite hacer extracción de texto, que es básicamente el OCR, pero súper optimizado. Los OCRs de hoy son increíbles. Textos borrosos, hojas se escanearon todas chuecas. Si tienes un recibo y lo vas a mandar para comprobación de gastos, un ticket, está todo arrugado, igual le tomas foto. El OCR de hoy es maravilloso. Todavía, desde luego, pues nada, lo que no es legible, no es legible, pero ha mejorado inmensamente. Form extraction, lo vamos a ver con más detalle, que es extraer valores, es decir, por ejemplo, nombre, 2 puntos, José María, edad, tantos años, no la quiero decir, lugar de domicilio, tal, ¿no? Entonces, eso es form extraction, campo, valor, eso es lo que hace. Y table extraction, cuando metes una factura, por ejemplo, no estamos hablando de un CFDI, podemos hablar de un orden de compra, otro tipo de cosas que no vienen ya en un formato XML ya listo para aprovecharse con sistemas. Analiza, detecta tablas, saca la información. Y después viene la magia, el procesamiento del lenguaje natural. Tecnología para detectar, ¿y de qué habla este documento? ¿No? Pues esto es un comprobante de domicilio y esto es una constitutiva de una empresa y esto es un poder. Entonces, clasificar documentos. Y algo que está increíble, reconocimiento de entidades. Vamos a hablar un poquito más de qué es esto, pero entonces el algoritmo puede revisar un texto y decir, esto es una fecha, esto es una cantidad monetaria, esto es una ubicación, esto es el nombre de una persona, de una empresa, y te va sacando la información. Entonces vamos a entrar un poquito más en detalle. Extracción de texto. Bueno, ahorita estamos viendo un screenshot de una tecnología muy padre que hay para extracción de texto. Básicamente es escanear el contenido de un documento y decir, ok, aquí está, esto es una encabeza, esto es un título, esto es un párrafo, esto es el número de la página. Y si le metes mucho más inteligencia, después te puede decir, bueno, si es un contrato, este es el área de declaraciones, este es el apartado de cláusulas, cláusula primera, y habla de esto. Es impresionante. Entonces, es para extraer texto libre, digamos. Extracción de formularios o formas. Bueno, pues hay miles de formatos, ¿no?
El formato que llenas cuando vas al médico y te hacen un cuestionario médico, cuando haces una declaración de impuestos, que es lo que vemos aquí, la W2 Tax Form, cuando N cantidad de formularios que llenas para todo, bueno, tú los escaneas o los procesas y ya están digitales y empiezas a sacar todos los valores, llave, valor, llave, valor. Lo que vemos aquí es que está escaneando un documento y entonces tienes ahí el mailing address, home address, phone number, full name, etcétera, ¿no? No tienes que andar haciendo copy-paste de cada campo, todo te lo saca el algoritmo. Extracción de tablas, ya les decía. Entonces, si dentro del cuerpo de documento hay una tabla, una información con columnas y filas, saques información y entonces aquí está la fila 1, 2, 3, 4. Eso hubiera sido maravilloso cuando yo empecé con Document Intelligence. No tienen ni idea del esfuerzo. Aquí ha de haber gente conectada que trabajó conmigo entonces y el esfuerzo que hicimos todos copiando tablas. Esto hubiera estado muy bien. Y esta parte que es como magia, que se llama Entity Recognition y Entity Linking, es increíble. O sea, analizas un texto y empieza a detectar los pedacitos de información y dice, nombre de una persona, esto es el nombre de una empresa o una organización, esto es, encontré aquí Ciudad de México, esta es una ubicación, encontré Coca-Cola, es un producto, etcétera, etcétera, etcétera. Habla de cumpleaños, esto es un evento, dice 19,000 pesos, esto es un precio, etcétera, etcétera. Y Entity Linking tiene que ver con, en el contexto de este documento, cómo se relacionan estos pedacitos de información o estas entidades. Y es lo que vemos ahí arriba. Dice, pues fulanito es empleado de tal empresa, nació en tal lugar, esta empresa está basada en tal ciudad y fulanito está casado con tal persona. Entonces empiezas a hacer unas redes de vínculos, todo a partir del procesamiento de información que hay en documentos. Y esto te brinda, esto es una analítica bien avanzada, padrísima, lo vamos a ver ahorita en un momento en casos de uso, pero para inteligencia financiera, para compliance, para las áreas de legal, para entender mucho mejor a tus clientes, etc. Bien. ¿Quién lo usa? ¿Para qué lo usa? Bueno, hablando de participación de mercado, hay 3 industrias que son las que más consumen Document Intelligence. La banca o servicios financieros, seguros y la industria de salud, el sector salud. Ya se imaginarán por los volúmenes de clientes que manejan. Entonces, la banca lo usa sobre todo para trámites de apertura de cuentas o otorgamiento de crédito, seguros para procesamiento de reclamaciones de seguros o para análisis de expediente clínico de lo que está reclamando en el seguro, hospitales y sector salud para el alta de pacientes o para el análisis de expedientes clínicos. Entonces, estas 3 industrias consumen por ahí del 50% de lo que se consume de Document Intelligence hoy en día. Nosotros estamos trabajando por seguir apoyando estas industrias y por llevarlo a muchísimo más clientes con más fuerza, ¿no? ¿Qué áreas en las empresas, olvidándonos de estas industrias nada más, en cualquier empresa, qué áreas son las que más consumen Document Intelligence? Las que más se benefician de Document Intelligence? Recursos humanos, tiene un montón de expedientes de empleados. Finanzas, olvídense, finanzas tiene todos los papeles que se puedan imaginar, ¿no? Tienes facturas, tienes cantidades de pólizas y recibos y todo lo que puedas imaginar. Igual que legal, que está más abajito. Legal vive dentro de documentos, ¿no? Para legal el papelito habla, legal es todo documentos. Tenemos el área de compras. A veces pensamos en compras y dices, ¿en qué? Toda la gestión de proveedores, así como
hay un área de operaciones que gestiona clientes, pues está el área de compras que gestiona proveedores, todas las órdenes de compras, gestión de contratos, etcétera. Supply chain o cadena de suministro, en el área, en diferentes empresas, pero sobre todo en el área financiera, en la industria financiera, las áreas de cumplimiento, prevención de fraude, cumplimiento normativo, antilavado de dinero, etcétera, etcétera. Hay mucha información que estudiar ahí con Document Intelligence. Hay N casos de uso. Yo quería platicarles de 3, ya un poquito les he dado hints al respecto. Tengo que acelerar un poco la plática, ya vi mis tiempos. Digital onboarding, alta de clientes por canales digitales. El cliente le toma foto a sus documentos a través de una app móvil. Un motor de Document Intelligence extrae información y le hace que el cliente tenga que capturar lo menos información posible o valida lo que el cliente está capturando contra los documentos, ¿no? Records management o gestión de expedientes, gestión documental. Por ejemplo, para el área de recursos humanos, ok, tenemos que revisar los expedientes de Juan, Lucía y María porque no tienen contrato y el de Pedro no tiene firmado el convenio de confidencialidad. Y ¿sabes qué? El de Juan, en mi sistema de recursos humanos dice que vive en tal lado, pero cuando entró a la empresa vivía en otro lado y yo tengo el comprobante de domicilio de su domicilio anterior, nunca lo actualizamos. Ya el motor de Document Intelligence ya me está diciendo que no coincide contra mis registros en sistema. Para eso sirve. Y ni se imaginan la felicidad que les da a los equipos de recursos humanos no tenerlo que hacer a mano. Y finalmente, Entity Mapping va de la mano de lo que les platicaba de extracción de entidades nombradas y conexión entre ellas. Vamos a pensar, los que estén aquí de inteligencia financiera ya se la saben, pero vamos a pensar en las áreas de legal. Imagínate que trabajas en una organización grandota y tienes, vamos a pensar en una institución financiera, tienes un montón de sociedades, un montón de fideicomisos, tienes un montón de apoderados, tienes N cantidad de personas y organizaciones que se relacionan en torno a tu empresa. Entonces, escaneamos todos los expedientes y te construimos un mapa donde tú puedes ver, a ver, Juanito Pérez está conectado con mi empresa. ¿Por qué? Porque es miembro de consejo de administración de estas 3 sociedades, es apoderado de estas 2, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezas a ver cómo se conectan, no de forma directa, sino hasta indirecta, las personas y organizaciones en tu ecosistema. Eso es tremendamente útil para navegar en el mundo de información jurídica que manejan todas las organizaciones. Ya casi voy a terminar para poder dejar espacio a las preguntas. ¿Cuándo lo usamos? ¿Cuándo conviene usar Document Intelligence? A mí me encantaría usarlo para todo, todo. Pero hay que entender que la inteligencia artificial hay que usarla cuando hace sentido automatizar algo, ¿no? Entonces, no todos los procesos de negocio vale la pena automatizar. Si tú tienes un proceso muy sencillo, que haces 2, 3 trámites a la semana y pues vaya, recibes 5, 10 documentos para hacer cada trámite, pues qué caso tiene automatizarlo, ¿no? Ahora sí que, como dice el dicho, sale más caro el caldo que las albóndigas. Document Intelligence es muy económico si lo ves en volumen, pero bueno, pon a un ingeniero a implementarte una solución para un trámite que vas a hacer 5 cosas al mes, pues no vale la pena. Entonces, Document Intelligence es para cuando tienes alto volumen o requieres una velocidad inmediata de respuesta. Si tienes a un cliente tomándole fotos a sus documentos en una app móvil y quieres hacer lo que no capture todo a mano, sino devolverle la información, pues no lo vas a mandar a tu back office y entonces una persona lo va a recibir, se va a poner a capturar y entonces se lo devuelves al cliente porque el cliente pues ya va a estar en YouTube
ya no va a estar en tu app conectado. Entonces, si quieres instantáneo, lo quiero en milisegundos, lo quiero en 3 segundos, en 10 segundos máximo, porque mi cliente no va a esperar más. Para eso utilizamos Document Intelligence. Luego, la columna en medio. Esta plática me encanta, es automatizar o asistir el trabajo manual. En la jerga de inteligencia artificial le llaman automation or augmentation, ¿no? Augmented intelligence. Entonces, bueno, un modelo de document intelligence puede ser muy preciso, pero hay factores que tenemos que tener en cuenta. Si, bien dice el dicho, garbage in, garbage out. Si la información que estás recibiendo, los documentos, son ilegibles, ya ni el OCR más poderoso te los puede reconocer, a fuerza vas a necesitar que una persona los revise. El humano todavía hace mucho más inferencias de lo que hace un motor de inteligencia artificial. Entonces, o puede echarle más ganitas a entender qué dice un jeroglífico que escribió alguien, ¿no? Si vas a... Afortunadamente hoy las recetas médicas yo he visto que ya las hacen en la computadora, pero antes, si digitalizáramos recetas viejitas de cuando los doctores se daban el lujo de escribir a mano, si eso se le puede llamar escribir, qué barbaridad. Yo creo que no hay motor de inteligencia artificial y también muy pocos humanos que puedan reconocer eso. Entonces, ahí eso es clave, ver cómo viene tu información para saber hasta qué punto se puede automatizar. Y también, muy importante, qué nivel de precisión necesitas. Si es para un trámite legal, vas a querer 100% de precisión, no quieres un solo error. Si es para algo de user experience, una cosa así más innovadora, bueno, un cierto margen de error es razonable. Entonces, pues automatízalo todo y ya no le metas revisión manual. Y finalmente, ¿cuándo detonar revisiones manuales? Trigger human reviews. Bueno, a lo mejor tú dices, de este documento quiero extraer 10 cosas. 8 de ellas, no importa si hay algún errorcito o no hay un errorcito, está bien. Pero estas dos, no sé, el RFC y el nombre, definitivamente no pueden tener ni un error ortográfico o ni un dígito cambiado. Entonces, a eso le llamamos important keys, ¿no? Información clave. Pásale a un humano a que revise solo esos 2 campos, no que revise todos los campos del documento, esos 2. O cuando quieres asegurarte de la calidad del trabajo y dices, a ver, de cada 100 documentos que proceso, aviéntame uno para revisión manual y ver cómo está operando el modelo, que lo esté haciendo bien. La otra es, si el modelo detectó que la información no está muy clara, tiene un confidence score, un intervalo de confianza menor al 90%, o sea, el modelo detectó, por ejemplo, la palabra, el campo domicilio, pero viene así como domicilio, con errores. Dice, bueno, probablemente el texto también esté mal. Yo creo que este documento está muy sucio, mándalo a revisión para un humano. Esto lo estoy diciendo en términos así muy casuales, tiene un poquito más de lógica de Machine Learning atrás, pero en esencia es eso. Y como les dije hace rato, si es algo en que no puede haber un solo error, no hay lugar a equivocaciones, pues te conviene que un humano siempre le dé palomazo a la información que salió de un algoritmo. Eso es en esencia lo que yo les compartiría como mejores prácticas y cuándo sí y cuándo no utilizar Document Intelligence. Ya acabó el monólogo. Ahora sí vamos a pasar, nos quedan 10 minutitos, ¿no? Nos quedan menos. Vamos a pasar a algunas preguntas. De todos modos, nuestro equipo está recolectando todas las preguntas que puedan haber en los chats para poder contestarles terminando la sesión. Más adelante podernos comunicar por mail y contestarles sus dudas. Muy bien, José María, pues muchísimas gracias. Es tanta información que necesito un document intelligence en mi cabeza para justo procesar todo esto, ¿no? Pero bueno, te voy contando de las preguntas que tuvimos tanto aquí en Zoom y como tuvimos en Facebook, ¿vale? Voy a empezar con las preguntas que tuvimos aquí en la cuenta de Zoom. Y me pregunta Omar Sánchez, ¿qué conocimientos y lenguajes de programación se requieren y se usan
como mínimo para comenzar con Document Intelligence, bases de datos, inteligencia artificial, etcétera? Gracias. Sí, como mínimo, bases de datos. O sea, todo esto es convertir información a datos estructurados, mínimo saber de bases de datos. Y yo te diría, si apenas vas a empezar, bueno, pues empieza con los algoritmos que ya están preconstruidos. Hay una infinidad de algoritmos. Las grandes fábricas de inteligencia artificial, Microsoft, IBM, Amazon, Google, etcétera. Pero hay una infinidad de algoritmos. Empieza por ahí, por lo que ya está hecho, y después te vas metiendo en adecuar los algoritmos a la medida de tus necesidades y irás aprendiendo. Muy bien. Ok, ahora nos pregunta Sam, igual, ¿qué software recomienda para quien quiere iniciarse en Document Intelligence? Software. Bueno, vaya, lo mismo. Hay muchísimos servicios. O sea, yo les podría decir, acérquense a Praxis, por ejemplo, pero acérquense con tecnologías que están en la nube. Las tecnologías que están en la nube, ya les mencioné hace rato las nubes más populares, les van a permitir empezar gratis o empezar invirtiendo poquitito dinero para hacer pruebas y conocer cómo es esto. Cuando te quieres meter a comprar una tecnología enterprise, pues bueno, necesitas tener todo un caso de negocio para justificar la inversión. Empiecen con los servicios de nube. Muy bien, gracias, José María. Ok, igual Omar Sánchez nos dice, ¿cómo se procesa la información física digital? ¿Se imprime, se escanea con código QR? Ah, qué padre pregunta. Bien, lo que está en físico, lo que está en papel, se digitaliza con un escáner. Bueno, eso ya es tema de otra cosa, pero hay escáneres desde el más sencillo hasta industriales. Bueno, se digitaliza y ya que está la imagen escaneada, se procesa con Document Intelligence. O sea, Document Intelligence trabaja sobre archivos electrónicos, archivos digitales. Si el archivo nació digital, un documento de Word, un PDF de texto que no es foto, igual se procesa con Document Intelligence, solo ya no tienes que hacer OCR. Y QRs, también se trabajan los QRs. QRs es la parte más fácil de todo el proceso porque el QR pues trae o debiera traer una liga a un repositorio de información o información estructurada, etc. Entonces el QR, digamos, ya está masticada la información que hay en un QR. Debiera. Muy bien. Gilberto Cepeda dice, felicidades, gracias por la invitación, José María. Gracias, Gilberto. Ahora sí, nos vamos con las preguntitas que nos hicieron a través de Facebook y las voy leyendo. Dame un segundito. Gracias. Bueno, Javier Heredia nos dice un tema bastante interesante y necesario para cualquier tipo de negocio, que sí, ya lo vimos, que aplica en todos los negocios, Gracias, sectores. Camilo Rodríguez nos pregunta, ¿cuánto tiempo puede tardar el paso de papel a digital de los archivos? Bueno, si hablamos de digitalizar, convertir papel a imagen, es una pregunta muy buena. O sea, con un escáner industrial digitaliza 120 hojas por minuto, ¿no? 60 por minuto, pero vaya, el proceso de digitalización, que es tema de toda otra exposición, es un tema laboriosísimo. Hay empresas especializadas en digitalización de documentos y lo harían súper rápido. Si él se refiere a procesar con Document Intelligence un documento, estamos hablando de milisegundos por página. O sea, no, es rapidísimo. Muy bien, entonces Camilo, si resolvimos tu pregunta o si hay otra duda, nos escribes. Igual nos pregunta, ¿todos los archivos de digitalización son considerados dentro de los gobiernos corporativos? Bueno, déjame ver si entendí esta pregunta, que si toda esta información que sale está sujeta a normas de data governance, porque gobierno corporativo yo lo entiendo como otra cosa, pero estoy pensando como reglas de seguridad de la información, privacidad, etcétera. Por supuesto que sí. Toda la arquitectura en torno a procesamiento inteligente de documentos está pensada en privacidad y seguridad de la información. Hay todo un tema sobre identificación de datos personales, etcétera, etcétera. Será cosa de otra plática, pero sí, absolutamente. Muy bien. Dos Santos nos pone, como resumen, yo supongo es, el principal objetivo del Document Intelligence es la organización.
Esa es una de los ámbitos del Document Intelligence, clasificación documental para su mejor organización e indexación de documentos, sacarles datos clave para facilitar su búsqueda. Esa es una, pero no en realidad. Yo diría que eso es una de 5 o 6 grandes áreas donde se aplica el Document Intelligence. Muy bien. Nos pregunta Héctor, ¿cómo vamos convirtiendo nuestra mente a no estructurada a mentes más estructuradas en base a tu experiencia? ¡Wow! Un poco Yo de les todo. diría usando hojas de cálculo, usando Excel, usando Google Sheets, etcétera, la que sea de su preferencia, tratando de pensar en tablas, tratando de pensar en campos y valores. Se los tendría que mostrar un poco, pero la información estructurada significa tablas de datos. Entre comillas, algunos puristas me dirían que hay cosas que no son así. Sí, ya sé, pero en general, si quieres empezar a tener una mentalidad más estructurada, empieza a organizar tu información en tablas, filas y columnas. Muy bien. Berenice nos pregunta si hay algo específico para el sector salud. Sí que lo hay. Hay modelos de Document Intelligence especializados o especialmente entrenados para reconocimiento de documentación típica para sector salud. Aquí estamos hablando de documentos, ¿no? Del expediente clínico. Si ya nos metemos en inteligencia artificial en un ámbito más amplio, hay motores para reconocimiento de imagen, para detectar, para analizar radiografías, tomografías, etcétera, pero ese es tema de otro ámbito de la inteligencia artificial. Pero sí, hay modelos especializados para el sector salud y para otros sectores, para el sector financiero, etcétera, etcétera. Muy bien, José María. Pues son todas las preguntas. Yo tengo una, y es, tú dentro de estos años y en todo este proceso de Document Intelligence, ¿cuál es tu parte favorita? ¿En qué momento dices, wow, qué bueno que estoy aquí? Mi parte favorita es cuando ves un desorden total y después de pasarlo por estos procesos, todo está en orden. Esta es mi parte. Verlo así es como, voy a decir una payasada, pero es como una obra de arte, es como, tranquilidad, ya está en orden la información. Interior. Sí. Muy bien, José María. Pues bueno, esas son todas las preguntas que tenemos aquí en nuestras redes, en Zoom. Creo que es todo. De todos modos, pues si nos llega alguna otra pregunta, te pasamos el contacto. Aquí, José María, también nos dejas tus datos, ¿cierto? Así es, aquí los ven en la esquina inferior de mi pantalla. jmateos@praxisglobe.com, mi email. Y mi LinkedIn me encuentran como José María Mateos, todo junto. A sus órdenes, la duda que tengan o comentarios, con todo gusto. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que están. Recuerden que vamos a estar haciendo estas sesiones de forma mensual. Si tienen algunas sugerencias, algún tema que les gustaría saber, algún experto, pues nos lo pueden llegar a nuestras redes sociales y con mucho gusto podemos organizar esto para incrementar esta comunidad tecnológica. Gracias a todos. Gracias, José María. Excelente tarde. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Gracias.